Hola, estimados alumnos de primer ciclo de enseñanza media. Bienvenidos a un nuevo video de explicación de contenidos de matemática. En este video vamos a continuar con nuestra guía de trabajo de razones y proporciones, en donde vamos a ver la proporcionalidad directa e inversa. Vamos a trabajar entonces desde la página 17 hasta la página 31. Vamos a comenzar viendo los conceptos de variables independientes y variables dependientes. Tenemos que en matemáticas se utilizan dos términos, que son constante y variable. Una constante es un valor fijo y que se puede simbolizar o se puede escribir directamente en una expresión matemática. Y una variable es una letra o un símbolo dentro de una expresión o fórmula y que representa una magnitud que toma diversos valores. Por ejemplo, cuando decimos que el perímetro de un cuadrado se puede obtener con la fórmula perímetro es igual a 4 veces la medida de su lado, si el lado mide A, por ejemplo, entonces lo que tenemos es que en este caso A sería una variable y 4 sería una constante. Si pensamos en un cuadrado cuyo lado mide 5, tendríamos que su perímetro medirá 20 unidades. Supongamos que estos son centímetros. Entonces, para encontrar su perímetro, diremos 4 veces la medida del lado, que son 5 centímetros. O sea, el perímetro de este cuadrado serán 20 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos? Que 4 es mi constante, eso no cambia, es un valor fijo, y A es mi variable. Y la variable va tomando los valores dependiendo de la situación. En este caso, un cuadrado del lado 5, cambio el valor de A por 5. Existen dentro de las variables las independientes y las dependientes. Las independientes son las que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de valores posible y las variables dependientes adquieren valores en función de la valoración dada a las variables. En nuestro ejemplo del perímetro, A sería mi variable independiente porque yo le voy cambiando el valor de A según el lado del cuadrado. Y el perímetro también es una variable, pero dependiente, porque el resultado del perímetro de un cuadrado va a depender del valor del lado del cuadrado. Entonces aquí tenemos independiente y variable dependiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de relaciones entre variables. Dice, la señora Patricia teje chalecos de lana. Esta es la situación. Mi variable dependiente va a ser el número de chalecos que ella tejerá y la variable independiente van a ser los gramos de lana que dispone. ¿Cómo es esto? Si la señora tiene más gramos para poder tejer, entonces va a obtener un mayor número de chalecos. Entonces mi variable independiente, gramos de lana que dispone, va a ir a determinar cuántos chalecos se pueden fabricar o tejer. Por lo tanto, los chalecos dependen de la lana que se tenga. Así que los chalecos, el número de chalecos es la dependiente y la cantidad de lana es la independiente. Y aquí tenemos la relación entre las variables. Entre más gramos de lana posea, la señora Patricia podrá tejer más chalecos. A esa relación se le denomina una relación directa, solamente relación directa, porque con más gramos, más chalecos. Con menos gramos de lana, menos chalecos puede tejer. Después tenemos los trabajadores construyendo un edificio. Esa es la situación. La variable dependiente sería el tiempo que demoran en construir el edificio y la variable independiente sería el número de trabajadores que construyen el edificio. ¿Y cuál es la relación? Entre más trabajadores participen en la construcción del edificio, menos tiempo demorarán en construirlo. Por lo tanto, a esta se le denomina una relación inversa, porque si tengo más trabajadores, menos tiempo me demoro. O al revés, con menos trabajadores que tenga, más tiempo me demoro. Entonces, esta es una relación inversa. Después tenemos un camión transporta electrodomésticos. Una variable, la variable dependiente, es el número de viajes que el camión realizará. Y la variable independiente es la cantidad de electrodomésticos que el camión debe transportar. Entonces, si el camión tiene que transportar más electrodomésticos, tendrá que hacer más viajes. O si tiene menos electrodomésticos que transportar, hará menos viajes. Entonces, la relación va a ser de forma directa.
Y por último dice, Mauricio conduce un automóvil desde su trabajo a su casa. La variable dependiente es el tiempo que demora en llegar a su casa y la variable independiente, que es la que se puede manipular, es la velocidad a la que conduce. Mientras mayor velocidad lleve, menos tiempo se va a demorar en llegar a su casa. O al revés, si conduce a menos velocidad, se va a demorar más en llegar a su casa. Por lo tanto, tenemos aquí una relación inversa entre las variables. En la próxima página ya tenemos el concepto de proporcionalidad directa. Cuando se dice que dos variables están en proporcionalidad directa, se dice que dos variables están en forma de proporcionalidad directa o son directamente proporcionales si es que al aumentar una variable, la otra también aumenta, pero en una misma razón, es decir, mantienen una proporción constante. Por ejemplo, acá dice en una receta, para 4 personas se debe agregar 30 gramos de harina y 2 huevos para que quede muy cremosa. Vamos a cocinar una crema a la reina. Si llegan más personas, debemos aumentar los ingredientes en forma proporcional. Entonces, para 4 personas se necesitaban 30 gramos de harina. Por lo tanto, para el doble de personas, que serían 8, se debe doblar también la cantidad de harina. De 30 se dobla a 60. Y con los huevos lo mismo. Si eran 2 huevos para 4 personas, entonces serán 4 huevos para 8 personas. Ese es el concepto de proporcionalidad directa, que si bien una variable aumenta, las personas aumentaron, también aumenta la harina que se va a usar, pero se aumenta en la misma razón en que aumentaron las personas. Si las personas ahora se triplican, por ejemplo, de 4 a 12 personas, triplicamos la cantidad de personas, entonces también se debe triplicar la cantidad de harina. Si usábamos 30 gramos para 4, entonces usaremos 90 gramos para 12. Y si usábamos 2 huevos para 4 personas, entonces si se triplican las personas a 12, se triplica también la cantidad de huevos y por lo tanto tendrían que ser 6 huevos. Aquí dice 9, pero es 6 para que ustedes corrijan ahí en sus textos. 6 huevos. Y acá salen algunas incógnitas. ¿Qué pasa cuando queda entre medio? Por ejemplo, de 4, nosotros dijimos doblamos a 8, pero aquí hay un intermedio que son 6 personas. Si ustedes se fijan, lo que pasó aquí es que de 4 personas aumentó su mitad y la mitad de 4 son 2. Por lo tanto, si este aumentó una cantidad igual a su 50%, que es la mitad, entonces 30 también debe aumentar en una cantidad que es su 50% o su mitad. La mitad de 30 es 15, por lo tanto 30 más 15, 45, que aquí tenemos. Y los huevos lo mismo, si las personas aumentaron en su 50%, los huevos también. La mitad de 2 es 1 y si aumento en 1 serían 3 huevos. Después, igual podemos hacerlo con el caso de las 10 personas que teníamos acá y vemos que de 4 personas que habían originalmente, ahora tenemos 10. Entonces, ¿cómo sacar de una forma más fácil para no estar viendo, por ejemplo, aumentó en la mitad, aumentó al doble, aumentó al triple? Lo que se hace es formar proporciones, porque eso es lo que se mantiene constante en estos ejercicios. Y teníamos para 4 personas se utilizan 30 gramos de harina. Entonces tenemos arriba las personas, abajo la harina. Entonces, para 10 personas, ¿cuánta harina será? Y ponemos nuestra incógnita. Y para encontrar esa incógnita, recordemos lo que dijimos en la clase pasada, que es multiplicar cruzado, ya que este es el teorema fundamental de las proporciones. Producto cruzado, 4 por x, es igual al producto cruzado de los medios. Producto de extremos igual a producto de medios. 10 por 30. 10 por 30 son 300. Y por lo tanto, al despejar x, recuerden que si se está multiplicando, para acá lo pasamos dividiendo. Así que nos queda 300 partido 4. Y al hacer esa simplificación nos queda 75. Por eso dice acá, se ocupan 75 gramos de harina para 10 personas. Entonces, miren, comprobemos que este número 9 que estaba ahí estaba malo, que hay que corregirlo. Supongamos que vamos a encontrar ahora la cantidad de huevos. Y decimos, para 4 personas se ocupan 2 huevos. Entonces hacemos la proporción. Para 4
4 personas ocupamos 2 huevos. Entonces, para 12 personas ocupamos X huevos. ¿Cuánto nos va a dar eso? Para despejar la X, recordemos, multiplicamos cruzado. 4 por X es igual a 2 por 12. 2 por 12 son 24. Y por lo tanto, para despejar X, ese 4 que aquí estaba multiplicando, para el otro lado lo pasamos dividiendo. 24 partido 4. Y 24 partido 4 es 6. No 9 como decía acá para que lo corrija. Entonces, esa es la forma en que vamos a trabajar con la proporcionalidad directa, haciendo una proporción y luego encontrando un término desconocido. Porque la gracia que tiene la proporcionalidad directa es que lo que se va manteniendo constante es una división entre las variables. Si nosotros dividimos 30 dividido 2, que es la harina, la cantidad de harina con los huevos, 30 dividido 2 nos da 15. 45 dividido 3 nos da 15. 60 dividido 4 nos da 15. 75 dividido 5 son 15. Y acá teníamos X, que delante ya habíamos puesto la harina, que habíamos dicho que era 90, ¿cierto? Habíamos encontrado ahí 90 gramos, que era el triple de 30. Y acá eran 6. Y 90 dividido 6 también nos da 15. Entonces, eso es lo que ocurre en la proporcionalidad directa. Se va manteniendo constante una división. Lo mismo si hacemos la división con las personas y los huevos, por ejemplo. 4 dividido 2 son 2. 6 dividido 3 son 2. 8 dividido 4 son 2. O acá 10 dividido 5 son 2. 12 dividido 6, 2. Entonces se mantiene constante una división. Eso ocurre cuando las variables están relacionadas de forma directamente proporcional. Ahora veamos algunas situaciones que están dadas acá y hay que responder si corresponden a situaciones directamente proporcionales o no. Dice la primera, la cantidad de vocales de una palabra y la cantidad de consonantes de la misma. Eso no tiene nada que ver. No hay una, aquí las variables serían consonantes y vocales, ¿cierto? O vocales y consonantes. Esas son mis variables. Número de consonantes y número de vocales. Entonces, ¿hay una proporcionalidad directa? No, aquí no hay una proporcionalidad directa porque dentro de una palabra no hay una razón entre, o sea, una razón constante entre vocales y consonantes. No se da, por ejemplo, que si una palabra tiene dos consonantes, tenga que tener 4 vocales y después si hay otra palabra con 4 consonantes, no va a tener 8 vocales necesariamente, o sea, nos va aumentando en una forma proporcional. Entonces aquí no hay una relación entre estas variables. Después dice la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que adquiere. Recordemos que la fuerza que adquiere, o sea, la fuerza de un cuerpo está dada por la fórmula masa del cuerpo por aceleración. Por lo tanto, si nosotros hacemos un despeje, si este que está multiplicando para acá pasa dividiendo, nos queda que la fuerza dividido la aceleración me da una constante que es la masa. Por lo tanto, esto sí es una situación directamente proporcional porque al dividir el valor de estas variables siempre me va a dar la misma constante, como nos pasó arriba. Cuando dividíamos personas dividido huevos, por ejemplo, nos daba 2 y acá 2 también. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo. Al hacer esta división de las variables nos va a dar siempre una constante que va a ser la masa del cuerpo. Y también lo podemos ver con que si yo aumento la aceleración de un cuerpo, va a aumentar su fuerza en la misma proporción. Por lo tanto, aquí sí hay una relación directamente proporcional. Después tenemos la tercera, dice la medida del lado de un cuadrado y su perímetro. Lo que decíamos arriba. El perímetro está dado por 4 veces un lado. Si la medida del lado es A, entonces el perímetro es 4 por A. Por lo tanto, aquí ¿qué tenemos? Aquí sí hay una situación directamente proporcional, porque si el lado aumenta, entonces el perímetro también lo va a hacer, y el perímetro va a ir aumentando en la misma razón en que aumente el lado. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, como dijimos arriba, del lado 5, donde A vale 5, entonces el perímetro del cuadrado va a ser 4 por 5, o sea, 20. ¿Qué pasa ahora si yo tengo un nuevo lado del cuadrado en una nueva situación donde el lado aumenta el doble? 10.
De 5 que medía antes, ahora mide 10. Por lo tanto, el perímetro será 4 veces 10, o sea, 40. Observen cómo aumentó. El lado aumentó al doble, de 5 a 10, y el perímetro también aumentó al doble, de 20 a 40. Por lo tanto, en ese caso sí hay proporcionalidad directa. Aquí arriba yo respondí, ahí era donde era el de la fuerza, aquí abajo es este del perímetro. Me había corrido uno. Entonces aquí sí hay una situación de proporcionalidad directa. Después dice la medida del radio de una circunferencia y su perímetro. El perímetro de un círculo o de una circunferencia está dado por la expresión 2 por pi por r. Eso quiere decir que pi es la constante, que es 3,14 aproximado, y el radio es la distancia que hay entre el centro del círculo y un punto exterior. Vamos a dibujarlo por aquí. Si aquí tenemos nuestro círculo, entonces el radio es esta distancia que va a haber entre el centro, por ejemplo, y un punto del círculo. A este punto, por acá, lo llamamos centro, entonces, está ahí. Ese es nuestro centro y este es un punto del borde de la circunferencia, entonces a este segmento lo llamamos radio. Y por lo tanto, como el perímetro es 2pi por el radio, si el radio aumenta, el perímetro también va a aumentar. Y en la misma razón en que aumenta el radio. Supongamos que tenemos un círculo cuyo radio mide 4 centímetros. Entonces su perímetro va a ser 2 por pi por 4. Es decir, vamos a tener un perímetro que van a ser 8 pi centímetros. Esa es una primera situación. ¿Qué pasa ahora si este radio aumentara al doble? Ya no es 4, ahora es 8. Entonces lo que ocurre es que el perímetro va a ser 2 por pi por 8. O sea, el perímetro va a ser 16 pi. Entonces observen, el perímetro aumentó, o sea, el radio aumentó el doble, de 4 a 8, y el perímetro también aumentó el doble, de 8 a 16. Por lo tanto, si ocurre que se mantiene constante esa proporción, entonces sí se trata de situaciones directamente proporcionales. Aumenta una variable y la otra también aumentó, pero en la misma razón. Al doble, la otra al doble. O sea, aumenta el triple, la otra aumenta el triple. Acá tenemos la gráfica de situaciones directamente proporcionales y siempre si nosotros graficamos esta situación obtenemos una línea recta que pasa por el origen de este plano cartesiano o de este sistema de coordenadas. Entonces aquí vemos que si una variable aumenta, la otra también debe ir en aumento. La variable x aumenta, la variable y aumenta en la misma proporción. Y por acá, si la variable x disminuye, la variable y también disminuye. En esta actividad dice, la siguiente tabla muestra la edad de una madre y sus hijos según los años transcurridos a partir del año recién pasado. Entonces dice, la edad de la madre es 26 años y el hijo tiene 6 años. En 4 años más, la madre tendrá 30 años, el hijo tendrá 10. En 5 años más, la madre tendrá 35, el hijo 15, y así en 5 años más, la madre 40, el hijo 20. Entonces, ¿qué dice acá? Son directamente proporcionales las edades, y lo que nosotros observamos es que si bien la edad de la madre aumenta, la edad del hijo también aumenta, aquí no hay una variable, no hay una relación directamente proporcional entre las variables, porque el aumento no se va dando en la misma razón. ¿Por qué podemos ver que no está dándose en la misma razón? Porque al dividir estas edades no se mantiene una constante. Si nosotros dividimos 26 por 6, esa división nosotros podemos simplificarla por 2 arriba y abajo y nos va a quedar 13 tercios. Si simplificamos o dividimos 13 dividido 3, eso nos da 4,3 periódico. ¿Y qué ocurre si yo divido 30 con 10? La próxima par de edades, 30 dividido 10, eso nos da 3. Entonces fíjense que aquí no hay una constante que se mantiene. Por lo tanto, esta no es una situación directamente proporcional. No es porque si la madre aumente su edad al doble, su hijo también lo va a hacer. No, porque aquí lo que se mantiene constante es una diferencia. Porque la mamá aquí lo tuvo a los 20 años al niño. 26 menos 6 son 20. Entonces esos 20 años de diferencia se van a ir dando durante toda la vida.
Entre 30 y 10 hay 20 de diferencia. Acá hay 20, pero no hay una relación directa porque no se mantiene constante una división entre las variables. Ejemplo 2. En días de mucho calor, el dueño del kiosco vende botellas de agua mineral. La cantidad de dinero que recaudará depende del número de botellas que venda. Completa la siguiente tabla. Una botella de agua mineral la vende a 500 pesos. Por lo tanto, cuando venda dos, el precio o lo que va a recaudar por la venta van a ser 1000 pesos. Cuando venda 5, como cada botella vale 500, va a ser 5 por 5 y eso es 2500 pesos. Si son 8 botellas las que vende, cada una 500 pesos, entonces serán 4000 y así sucesivamente. Si nosotros graficamos esta situación, tenemos que por una botella la vende a 500, dos botellas serían 1000, tres botellas serían 1500, cuatro botellas serían 2000, porque cada una vale 500. Cinco botellas serían 5500 y así sucesivamente. ¿Qué hacemos con todos estos puntos obtenidos? Trazamos una línea recta. Entonces, esta es la gráfica de nuestra situación de proporcionalidad. Una línea recta que pasa por el origen. Y así podemos ir encontrando hacia arriba el valor que tendrán 8 botellas serán, entonces aquí arriba, 4000. Si seguimos 9 botellas y buscamos el punto en la recta. Esa es la situación que se da. Entonces, ¿cuál es la razón entre el precio y el número de botellas de agua vendida? Entre el precio, la división entre precio y el número nos va a dar el precio de una botella, porque siempre esa división se va a mantener constante. 500 dividido 1 son 500, 1000 dividido 2, 500, 2500 dividido 5 son 500, y cada vez va a ir dando esa misma constante, que en el fondo es el precio de una sola botella. Y ahí nos preguntan, en la B, ¿es constante? Claro, es una constante porque es el precio de una botella. Después dice acá, en la C, la cantidad de dinero que recaudará y el número de botellas que venda son directamente proporcionales. Sí, ya habíamos visto porque se mantiene entonces constante la división. ¿Cuánto costarán 6 botellas? Entonces multiplicamos 6 por 500, porque cada botella vale 500 pesos. Y 33 botellas, lo mismo, 33 por 500. A continuación, nos dice caracterización de la proporcionalidad directa, lo que decíamos recién. Dos variables van a ser directamente proporcionales cuando se mantenga constante una división entre ellas, o sea, una razón, o bien cuando se mantenga constante el cociente o cociente. De todas esas formas se puede decir que se mantenga constante una división entre las variables, y ahí decimos que son directamente proporcionales. O bien, esta x que está dividiendo aquí abajo la podemos pasar para acá multiplicando y nos queda que y es igual a k por x. También nos sirve decir eso, que la variable y se va obteniendo de multiplicar la variable x, siempre por una misma constante. Es la misma situación, solo que aquí está despejada la variable y. Ejercicio resuelto de proporcionalidad directa. Dice, 3 metros de género valen 6.000 pesos. ¿Cuánto valen 11 metros del mismo género? Entonces aquí podemos hacer una tabla con mis variables. Los metros de género, por un lado, es una variable y el precio es la otra variable. Y 3 metros cuestan 6.000. Entonces, 11 metros costarán X, no sabemos. Y aquí formamos nuestra proporción. Esa es la forma 1 en que vamos a encontrarla y es la más fácil, la verdad. Vamos a ver esta forma. Entonces, es plantear la proporción que 3 partido 11 tiene que dar lo mismo que 6.000 partido X. Y aplicamos la regla, un teorema fundamental de las proporciones. 3 por X es lo mismo que 6.000 por 11. 6.000 por 11. Y aquí despejamos X. Al despejar X, este 3 que está multiplicando, recuerden, pasará para acá dividiendo. A multiplicar aquí nos va a quedar 66.000 y acá partido 3. Entonces X va a ser igual a 22.000. Y ese sería el precio entonces para 11 metros de género. Formamos la proporción y despejamos la X, que es lo que dice acá la forma 1.
Aquí está. Hicimos lo mismo. La proporción, multiplicamos cruzado y se despeja una variable. Esa es la forma más fácil. La otra forma es encontrar la constante de proporcionalidad, que va a ser en este caso el precio del género dividido por los metros. Sacamos la constante y luego multiplicamos por la cantidad de metros que hay que comprar. Hay que comprar 11 metros. Por eso acá se multiplica 11 por 2000. Aquí. Y la constante 2000 se obtuvo de dividir entonces el precio por los metros. Y ahí tenemos la constante 2000, que en el fondo es el precio de un metro de género. Y ese 2000 se multiplica por la cantidad de metros que nosotros queramos, 11 en este caso. O si me preguntaran por 20 metros, multiplico 2000 por 20. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la ventaja que tiene la forma 2, que uno encuentra el valor de un metro de género y después lo multiplica por los metros que quiere. Y esta forma 1 es la forma de el teorema fundamental de las proporciones, pero cualquiera de las dos nos sirve. A continuación tenemos una moto recorre 100 metros en 4 segundos. ¿Qué distancia recorre en 50 segundos si mantiene su velocidad constante? Eso es súper importante que lo diga el problema, porque si la velocidad va cambiando, no podemos hacer este tipo de análisis. Entonces, si la velocidad se mantiene constante, colocamos las dos variables, que es la distancia en metros y el tiempo en segundos, ponemos las dos variables en una tabla y decimos 100 metros los recorre en 4 segundos. Por lo tanto, en 50 segundos, acá pongo los 50 porque es el tiempo, ¿cuántos metros recorre? O sea, X metros. ¿Y cómo planteamos acá? Proporción. 100 partido X, como dice acá, es igual a 4 partido 50. Aplicamos teorema fundamental de las proporciones, multiplicamos cruzado, 4 por X es igual a 100 por 50 y despejamos la X, como el 4 está multiplicando con la X, para acá pasa dividiendo. Esa es la famosa regla de 3 que el otro día hablábamos y se puede aplicar en los casos de proporcionalidad directa. Para encontrar X en el fondo lo que hay que hacer es cruzado 100 por 50 y al final dividir por el que estaba cruzado con la X. Por eso quedó acá partido por 4. Y la otra forma es encontrar la constante de proporcionalidad. En este caso vamos a dividir la distancia con el tiempo porque esas son las dos variables. Y dijimos que en 100 metros se demoró 4 segundos, por lo tanto lo que sacamos es nuestra constante, que es 25. Y luego esa constante se multiplica por por el tiempo que me den. Acá me preguntan, y en 50 segundos. 50 segundos lo multiplicamos por 25 porque esa es mi constante. Entonces acá tenemos una segunda forma. Yo creo que esta siempre es más amigable de usar, la forma 1, porque planteamos la proporción y encontramos un término desconocido. En el ejemplo 4 dice, Teresa trabajó 3 horas y obtuvo una remuneración o un pago de 8.100 pesos. A esa razón, ¿cuánto tiempo le tomará ganar 27.000 pesos? Entonces colocamos los datos del problema en una tabla, horas trabajadas y la remuneración obtenida. Por 3 horas ganó 8.100. Entonces, para ganar 27.000 pesos, pongo los 27.000 en la columna donde va la remuneración. ¿Cuántas horas tiene que trabajar? ¿Cuántas horas? Entonces pongo la incógnita en la columna donde van las horas. Y planteamos la proporción. 3 partido X es lo mismo que 8.100 partido 27.000, que está por acá. Ahí está la proporción. Y para despejar X aplicamos entonces el teorema fundamental de las proporciones. ¿Qué dice el teorema fundamental? Que al multiplicar los extremos, o sea, 3 por 27.000, es lo mismo que multiplicar X por 8.100. Y ahí tenemos X por 8.100 u 8.100X es igual a 27.000 por 3. Despejamos X y pasamos el 8.100 que está acá dividiendo para este lado. Y al pasar dividiendo, aquí arriba 27.000 por 3 son 81.000. Y el 8.100 pasa dividiendo y nos quedaría 10. Por lo tanto, deberá trabajar 10 horas para obtener los 27.000 pesos de remuneración que quería. Ejercicios tenemos aquí. Y lo que hay que hacer siempre es identificar las variables. Dice 5 metros de tela valen 12.000 pesos.
¿Cuánto valen 40 metros de tela? Entonces tenemos nuestras variables que serían los metros de tela, y por acá el precio de esos metros de tela. Entonces nos dicen que 5 metros valen 12.000 pesos. ¿Cuánto valen 40 metros de la misma tela? ¿Cuánto vale? Acá pongo la incógnita donde está el precio. Entonces planteamos la proporción, que sería 5 partido 40 es igual a 12.000 partido X, y aplicamos el teorema fundamental de las proporciones. Multiplicar cruzados, 5 por X, es lo mismo que 40 por 12.000. Multiplicamos 40 por 12.000. Al multiplicar aquí nos va a quedar 12 por 4 son 48 y agregamos los 4 ceros que quedan después. 480.000. Y para despejar la X, este 5 que aquí está multiplicando, pasamos dividiendo para el otro lado. 480.000 dividido por 5. Y al dividir entonces esto por 5, 5 en 48 serían 9. Serían entonces 96.000. Ese sería el precio entonces para 40 metros de tela. Ejercicio 3 dice, 8 trabajadores agrícolas trabajan preparando un sembrado de 630 metros cuadrados durante una jornada de 8 horas. ¿Cuántos metros cuadrados para sembrado alcanzarán a preparar 48 trabajadores en las mismas condiciones? Cuando dice en las mismas condiciones, lo que aquí se ve es que lo que no ha cambiado es el tiempo, la jornada de trabajo de 8 horas. Eso no es una variable, es constante. Lo que cambió es la cantidad de trabajadores, porque aquí 8 trabajadores hacían el sembrado de 630 metros cuadrados. Entonces, si ahora tengo más trabajadores, entonces van a poder sembrar más terreno. Por lo tanto, es una situación de proporcionalidad directa, porque van a ir aumentando en una misma proporción. Entonces, mis variables son número de trabajadores versus los metros cuadrados que están sembrando. Entonces, tenemos que 8 trabajadores siembran 630 metros cuadrados. Entonces, 48 trabajadores sembrarán X. Hacemos la proporción, 8 partido, voy a ocupar este espacio, 8 partido 48 es igual a 630 partido X. Aplicamos teorema fundamental de las proporciones, 8 por X, producto de extremos, es igual al producto de medios, 630 por 48. Multiplicamos entonces 630 por 48, son 30.240. 30.240 y finalmente despejamos la X, como está multiplicando el 8 pasa dividiendo. 30.240 partido 8. Y eso nos va a dar 3.780 metros cuadrados. Ese es nuestro resultado para la X. Entonces, 8 trabajadores sembraban esta cantidad de metros cuadrados y 48 trabajadores van a sembrar 3.780 metros cuadrados, porque esa es la variable, la unidad de medida. Entonces, lo importante cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de problemas es identificar desde un principio si se trata o no de una proporcionalidad directa. Y eso lo vamos a saber con el tipo de relación que hay entre las variables. Si yo tengo un trabajador y que siembra, por ejemplo, 10 metros cuadrados, entonces 2 trabajadores van a hacer el trabajo doble. Como aumentó la cantidad de trabajadores al doble, la cantidad de sembrado también aumentó al doble. Esto, por supuesto, suponiendo que todos los trabajadores trabajan a un mismo ritmo. Esa es la premisa para este tipo de ejercicios, suponer que esas condiciones se mantienen en forma normal. Y en el ejercicio 4 tenemos un problema que es bastante común, que es determinar cuántos kilómetros se recorren con una cierta cantidad de gasolina o al revés, cuántos litros voy a necesitar para recorrer una cierta cantidad de kilómetros. Entonces aquí dice un automovilista recorrió 900 kilómetros con 60 litros. Entonces, ¿cuántos litros necesitará para conducir 1.500 kilómetros? Suponiendo que siempre se mantienen constantes las condiciones de velocidad y no hay otros inconvenientes.
Entonces mis variables son la distancia recorrida que está en kilómetros, y la gasolina que va a ocupar, y eso está en litros, Entonces tenemos que para recorrer 900 kilómetros necesito 60 litros. Entonces, cuántos litros, acaba la incógnita, necesita para conducir 1500 kilómetros? Entonces, aquí hay una situación de proporcionalidad directa porque se mantiene constante, digamos, una división entre las variables. ¿Y eso cómo lo puedo saber? Porque a mayor distancia recorrida, mayor gasolina voy a tener que ocupar. Por ejemplo, si con 1 litro de gasolina yo recorro 15 kilómetros, con 2 litros recorreré 30, el doble. Entonces ahí se mantiene una situación de proporcionalidad directa. Formamos entonces la proporción. Voy a cambiar aquí el color para usar el espacio que está acá. Aquí la proporción nos quedaría 900 partido 1500 igual a 60 partido x. Multiplicamos cruzado aplicando la propiedad del teorema fundamental de las proporciones, y por acá 1500 por 60. 1500 por 60, si hacemos la multiplicación, nos daría 90.000. Y finalmente, para despejar x, como 900 está multiplicando, nos quedaría 90.000 partido 900. Y al hacer esta simplificación nos quedaría entonces 100. ¿Qué significa eso? Que para recorrer 1500 kilómetros necesitará 100 litros de combustible. Proporcionalidad directa. Proporcionalidad inversa. Dos variables A y B son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra disminuye en una misma proporción. Por ejemplo, si tenemos un rectángulo cuyos lados miden, acá vamos a medir que vamos a ver que este tiene 12 centímetros, por ejemplo, y este 9 centímetros de ancho, entonces tenemos que el área de este rectángulo sería 9 por 12. 9 por 12 son 108 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero cambiar las dimensiones de mi rectángulo, pero de tal manera que mantengan la misma área? Eso significa que yo podría aumentar el largo de mi rectángulo, pero para mantener el área, si aumentó el largo, voy a tener que disminuir el ancho para poder mantener ese producto constante que es el área. Entonces, supongamos que yo voy a aumentar a 36 centímetros el largo de mi rectángulo, o sea, me va a quedar así más o menos. ¿Qué tiene que ocurrir para que mantenga el área? Si esto mide 36, entonces yo aumenté al triple mi largo de 12 a 36. Lo que voy a tener que hacer es disminuir el ancho en 1/3. O sea, que llegue a 1/3 de esta cantidad. Y 1/3 de 9 es 3. Entonces observemos qué va a pasar con el área. 36 por 3 siguen siendo 108 centímetros cuadrados, porque eso es lo que yo quería mantener, un área constante. Entonces, ¿qué ocurrió? Aumentó una cantidad y la otra cantidad debe disminuir necesariamente. Entonces, a esta situación se le llama inversamente proporcional. Una cantidad aumenta, pero fíjense que aumentó al triple, la otra disminuye y debe hacerlo también en esa misma proporción, porque 9 es el triple de 3 y 36 es el triple de 12. O sea, esta aumentó al triple, la otra disminuyó a 1/3. Y ahí tenemos situación inversamente proporcional. ¿En qué otras situaciones se da esta situación inversa? Por ejemplo, dice la velocidad de un auto y el tiempo empleado en recorrer una distancia determinada. Mi variable serían la velocidad y el tiempo. Esas son mis variables. ¿Y qué ocurre? A mayor velocidad que yo vaya, menos tiempo me demoro en recorrer una cierta distancia. O al revés, si menos velocidad le pongo al auto, entonces más tiempo me voy a demorar en recorrer una distancia. Por lo tanto, aquí sí hay una situación inversamente proporcional, porque ocurre un aumento en una variable y una disminución en la otra, pero siempre manteniendo una misma multiplicación constante.
Y esa multiplicación constante en este caso es la distancia recorrida. Después tenemos el número de trabajadores y el número de días que tardan en construir un edificio. Entonces mis variables, número de trabajadores y número de días que demoran en construir. Entonces aquí también tenemos una situación inversamente proporcional porque a mayor cantidad de trabajadores que yo coloque en una obra, menos días se van a demorar en construirla. Entonces situación inversamente proporcional. Después dice la cantidad de aceite y el número de empanadas que se fríen. Aquí no tenemos una situación inversamente proporcional, porque si yo necesito freír más cantidad de empanadas, voy a tener que colocar más aceite. Entonces aquí hay una relación directa entre las variables, no una relación inversa. Los otros ejemplos que tenemos por acá son los litros de benzina que tiene el estanque de un automóvil y los kilómetros que rinde. Los litros de benzina, mientras más litros de benzina tenga, más kilómetros va a poder recorrer. Por lo tanto, aquí no hay una relación inversa, sino que se trataría de una relación directa. Después dice el número de hermanos y la estatura de los estudiantes de primer nivel de educación de adultos. Esa no tiene nada que ver una variable con la otra, no hay una relación ni siquiera directa ni inversa entre ellas. Y la última dice la cantidad de operarios y el tiempo empleado en pintar una pared de 800 metros cuadrados. Esto sí, a mayor cantidad de operarios que yo tenga, menos tiempo me voy a demorar en pintar la pared. Por lo tanto, aquí sí hay una situación de proporcionalidad inversa y las variables serían cantidad de operarios y tiempo. Ahí tenemos las dos variables. A continuación, tenemos acá la gráfica que relaciona dos variables inversamente proporcionales y esta gráfica que tenemos acá la denominamos hipérbola. Esta curva, bueno, hipérbola equilátera específicamente. Y aquí podemos ver que mientras una variable aumenta, la otra variable disminuye. O al revés, si una variable disminuye, la otra va aumentando. Esta es la relación entonces gráfica que hay entre dos variables inversamente proporcionales. Acá tenemos un ejemplo donde dice el número de obreros y los días que tardan en pintar una torre representa una situación de proporcionalidad inversa. ¿Y eso por qué? Porque un obrero, dice acá, va a demorar 90 días. Si yo aumento la cantidad de obreros al doble, 2 obreros, entonces tendrá que disminuir a la mitad la cantidad de días que demoraba. De tal forma que se vaya manteniendo constante una multiplicación entre las variables. 90 por 1 es 90, 45 por 2 es 90. Esa es la gracia que tiene la proporcionalidad inversa. Ahora fíjense que si de un obrero aumento a 3, es decir, tripliqué la cantidad de trabajadores, entonces la cantidad de días que se demora tendrá que disminuir a su tercera parte. Y la tercera parte de 90 es 30. Y fíjense qué ocurre, 30 por 3 va a dar 90. Acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué pasa si esta cantidad de días aumenta al de obreros, digo, aumenta al cuádruple? Si ahora tengo 4 obreros, ¿qué es lo que ocurre con la cantidad de días? Va a tener que disminuir a su cuarta parte. Y la cuarta parte de 90 son 22,5. ¿Y qué ocurre con la multiplicación? 4 por 22,5 son 90. Acá tenemos 6 trabajadores. Podemos tomar ahora, por ejemplo, esta variable. 3 aumentó a 6, que es el doble. Por lo tanto, los 30 tendrán que disminuir a la mitad, o sea, 15. Y fíjense, 6 por 15, 90. Entonces, cuando tengamos 9 trabajadores, voy a considerar este mismo 3 que aumentó acá al triple, de 3 triplicó a 9 trabajadores, entonces el tiempo en días tendrá que reducir a su tercera parte, y la tercera parte de 30 es 10, y 9 por 10 son 90. Y cuando haya 18 obreros, entonces se van a demorar 5 días. 18 por 5 son 90. Entonces, para demorarse, si esto sigue en el tiempo, para demorarse un día en terminar esta obra, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuántos trabajadores tendrán que ser? Tendrán que ser 90 trabajadores, ya que 90 por 1 me va a dar la multiplicación constante que se ha dado en todo el caso, que es 90. Entonces, acá tenemos la caracterización de la proporcionalidad inversa.
Dos variables se dicen inversamente proporcionales cuando la multiplicación entre ellas me da siempre una misma constante, que se denomina constante de proporcionalidad. Y también podemos despejar una variable en función de la otra. Si despejamos y, entonces esta x que estaba multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Y aquí tenemos una relación también entre una variable con respecto a la otra, que sería la constante dividido la otra variable. Tenemos ejercicios resueltos de proporcionalidad inversa. Número 1. Si 25 máquinas overload producen cierta cantidad de poleras en 120 horas, ¿cuántas horas demorarán 60 máquinas iguales en producir la misma cantidad de poleras? Entonces, fíjense que aquí la cantidad de poleras es constante, eso no ha variado. Las variables en nuestro ejercicio son el número de máquinas y el número de horas de trabajo. Entonces, 25 máquinas se demoran 120 horas. Si ahora contamos con 60 máquinas, entonces, ¿cuántas horas se van a demorar? Y esta es una situación de proporcionalidad inversa, porque si ahora tengo más máquinas trabajando, menos tiempo debieran demorar en fabricar esa misma cantidad de poleras. Entonces hay una relación inversa entre las variables. ¿Y cómo vamos a resolver este ejercicio de proporcionalidad inversa? La forma 1 sería aplicar la definición o la caracterización de la proporcionalidad inversa, que se mantiene constante una multiplicación entre las variables. Es decir, 25 por 120 es lo mismo que 60 por x. 25 entonces planteamos acá. 25 por 120 es lo mismo que 60 por x. Y ahí despejamos x, que sería 25 por 120, 3000, dividido 60, porque ese que está multiplicando para acá pasará dividiendo. Entonces ahí obtenemos la cantidad de horas que se van a demorar estas 60 máquinas. Entonces esa va a ser la forma. Vamos a mantener constante ahora un producto. 25 por 120 es igual a 60 por x. Entonces, otra forma de entender esto de que se mantiene constante el producto es aplicar la misma proporción que había arriba, 25 partido 60 y 120 partido x, pero como es una proporcionalidad inversa, esta donde está la variable se invierte, x partido 120. Y ahí multiplicamos cruzado aplicando el teorema fundamental de las proporciones. Por eso nos quedó 25 por 120 igual a 60 por x. Pero ¿qué es lo mejor para no olvidarse del tema de invertir una segunda fracción? Siempre lo mejor va a ser multiplicar para el lado estas variables. 25 por 120 es lo mismo que 60 por x, es lo que tenemos por acá. En el ejemplo 2, dice la velocidad de un automóvil es de 70 kilómetros por hora y demora 5 horas en recorrer una cierta distancia. ¿Cuántas horas demorará en recorrer la misma distancia otro automóvil con una velocidad de 80 kilómetros por hora? Entonces tenemos, si va a 70 kilómetros por hora, ahí tengo mis variables, la velocidad y el tiempo. Si va a 70 kilómetros por hora, demora 5 horas. Si otro auto ahora va a 80 kilómetros por hora, ¿cuánto demorará en recorrer la misma distancia? Como dice cuánto demora, la incógnita es el tiempo. Entonces tengo que poner en esta columna tiempo mi variable x. Entonces, esta se trata de una situación inversamente proporcional porque al aumentar la velocidad disminuye el tiempo en recorrer una distancia fija. Por lo tanto, como es situación inversamente proporcional, sabemos que en este tipo de situaciones se mantiene constante una multiplicación y la multiplicación se da entre las variables. O sea, 70 por 5, voy a escribirlo por acá, 70 por 5 es igual a 80 por x. ¿Y qué hacemos acá? Dividimos por 80 porque como el x está multiplicando con el 80, entonces este pasará dividiendo. Así que será 70 por 5 y lo dividimos por 80. Al hacer esa división nos va a quedar 35 dividido 8, 4,375. Entonces, ¿eso qué significa? Que este auto se va a demorar 4,375 horas en recorrer la misma distancia que recorría el otro, pero el otro iba más lento, por eso demoró más.
Este va más rápido, por eso demora menos. Entonces, esa es la situación inversamente proporcional. ¿Cuál es la otra forma? Como nos explican acá, es formar directamente la proporción como lo hacíamos antes con la directa, 70 partido 80 y 5 partido X. La formamos acá, 70 partido 80 y 5 partido X, pero recordar que como es proporcionalidad inversa, esta fracción se invierte y por lo tanto la fracción se transforma en 70 partido 80, 70 partido 80 es igual a X partido 5. Esa es la otra forma que nos proponen. Y aquí multiplicar cruzado ahora como ocurre en toda proporción. 5 por 70 es igual a 80 por X. Y es lo mismo que tenemos acá. Entonces ustedes van viendo ahí qué les queda más cómodo. Aplicar el concepto que es la caracterización de la proporcionalidad inversa, que significa que mantengo constante una multiplicación, 70 por 5 igual a 80 por X, o aplicar el concepto de que se invierte esta columna donde está la incógnita, porque es una proporcionalidad inversa, por eso se invierte. Y ahí después aplico lo que ya sabemos de las proporciones. Ejemplo 3. 36 pintores se demoran 12 días en pintar un edificio. ¿Cuántos días tardarán 24 pintores en realizar el mismo servicio? Entonces ponemos los datos del problema, que las variables serían el número de pintores y los días de trabajo. Entonces 36 pintores demoran 12 días. Si ahora tengo menos pintores, 24, entonces se van a demorar más días en pintar ese mismo edificio. Por lo tanto, se trata de una proporcionalidad inversa. ¿Y cómo funciona la proporcionalidad inversa? Dijimos que se mantiene constante una multiplicación entre las variables. O sea, 36 por 12 es lo mismo que 24 por X. Despejamos la X y como está multiplicando por 24, el 24 pasará acá a este lado. 36 por 12 partido 24. Hacemos la multiplicación y dividimos por 24 y eso nos va a dar 18. Entonces tenemos que ahora se van a demorar más días porque son menos trabajadores. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir en este tipo de problemas? Lo primero es identificar las variables, las colocamos en una tabla y luego identificar el tipo de proporcionalidad que hay, si es directa o es inversa. Si la proporcionalidad fuera directa, uno forma la proporción y encuentra un término desconocido. Pero si la proporcionalidad es inversa, entonces mantenemos constante el producto. 36 por 12 igual a 24 por X. Y despejamos la X, como eso está multiplicando, pasa dividiendo. Esa es una forma. Y recuerden que la otra forma es plantear esta proporción, 36 partido 24, y acá quedaría 12 partido X, pero como es proporcionalidad inversa, esta columna donde está la incógnita se invierte y por lo tanto acá queda X partido 12. Y para encontrar el término X, recuerden, multiplicamos cruzado. 36 por 12 es igual a 24 por X. Y aquí despejamos la X y nos quedaría 36 por 12 partido 24, que es lo mismo que tenemos acá. Por eso tienen las dos opciones para hacer este ejercicio. Entonces, ustedes deciden ahí la que les quede más cómoda para trabajar, pero esta, yo prefiero esta porque tiene la definición de lo que es la proporcionalidad inversa, que es que se mantiene constante un producto. Tenemos aquí un ejercicio de la página 33 y dice, como premio por el desempeño laboral, una empresa llevará a sus trabajadores de paseo a un lugar sorpresa. Lo único que se sabe es que viajando 60 kilómetros por hora, la duración del viaje sería de 4 horas. ¿A qué distancia está la empresa del lugar de paseo? Entonces sabemos que si parten desde la empresa, desde ahí sale el viaje, entonces dice que yendo a 64 kilómetros por hora se van a demorar 4 horas. Entonces aquí me preguntan por distancia. Recordemos que la relación es que la velocidad o la rapidez equivale a la distancia partido por el tiempo. Entonces, si esta es mi incógnita ahora, la distancia, este tiempo que está dividiendo lo pasamos para acá multiplicando. Y por lo tanto, la velocidad por el tiempo va a ser igual a la distancia.
velocidad por tiempo igual distancia. Y aquí tenemos una situación inversamente proporcional. Mientras mayor velocidad lleve, menos tiempo me demoro en recorrer una cierta distancia. Ahí está la caracterización de la proporcionalidad inversa. Entonces, si se fue a 60 kilómetros por hora y se demoraron 4 horas, entonces, ¿qué distancia es la que había entre la empresa y el lugar del paseo? Entonces, al multiplicar, fíjense que estas horas se simplifican y la respuesta va a quedar en kilómetros. Y 40 por 60 serían 240 kilómetros. Esa es la distancia que separa el lugar de trabajo con el lugar del paseo. Entonces aquí dice complete la tabla que muestra la velocidad a la que puede viajar y el tiempo empleado en cada caso. Entonces nosotros sacamos por acá esta determinación, o sea, es el dato. En 4 horas se va a demorar 4 horas y van a 60 kilómetros por hora. Entonces, para demorarme la mitad, fíjense, de 4 a 2 está la mitad. Para demorarme la mitad, voy a tener que aumentar la velocidad al doble, 120, para que se mantenga constante la multiplicación. 4 por 60 son 240, 2 por 120 son 240. Y para demorarme una hora, entonces tendría que ir a 240 kilómetros por hora. Porque fíjense, de 2 para demorarme la mitad de 2 horas, tendré que ir al doble de 120 kilómetros por hora, o sea, a 240. Y acá, de 4 a 8, o sea, para demorarme el doble, de 4 a 8, para demorarme el doble en el viaje, tendré que reducir mi velocidad a la mitad, o sea, a 30 kilómetros por hora conducir para demorarme 8 horas, porque 30 por 8 son 240. Entonces, ¿qué cantidad iría aquí? Aquí iría 6 horas, porque 6 por 40, 240. Eso siempre hay que procurar. Miren acá, nos demoraríamos 10 horas si nos vamos a 24 kilómetros por hora. 10 por 24, 240. Y acá, si nos demoraríamos 12 horas, es porque nuestra velocidad sería de 20 kilómetros por hora, porque 20 por 12 son 240. Si graficamos estos datos, tenemos acá el tiempo. En 2 horas es cuando vamos a 120 kilómetros por hora. En una hora es porque vamos a 240 kilómetros por hora, más arriba. Supongamos por aquí 240. Cuando nos demoramos 4 horas es porque vamos a 60. Si nos demoramos 6 horas es porque vamos a 40 por aquí. Al demorarnos 8 horas vamos a 30. 10 horas vamos a 24 kilómetros por hora y 12 horas vamos a 20 kilómetros por hora, por ahí. Entonces, si unimos todos estos puntos, lo que obtenemos es esta curva que denominábamos hipérbola equilátera. Entonces, este punto puede que me haya quedado un poquito abajo, voy a corregirlo, porque eran 240, es harto más acá, por aquí aproximadamente. Entonces, unimos estos puntos con la curva y obtenemos esta curva que denominamos la hipérbola equilátera, pasando por esos puntos. Ahí aproximadamente. Ese igual me quedó un poquito corrido. Entonces, ahí tenemos nuestra situación de proporcionalidad inversa. Tenemos esa curva. Entonces, pues dice, ¿qué figura se obtiene? Esta es la hipérbola equilátera. Bueno, eso ha sido la explicación de estos contenidos y ya terminamos nuestra guía de trabajo de las razones y proporciones y vimos hasta proporcionalidad directa e inversa. Y la próxima guía de trabajo va a corresponder a porcentajes, un tema bastante útil y eso ya lo vamos a ver en un próximo video. Nos estamos encontrando, nos vemos pronto y que esté muy bien. Adiós.